Muy buenos días, feliz sábado. Familia, es un placer nuevamente encontrarnos con ustedes aquí en el Rincón del Repaso de la Lección, en esta mañana con mi hermano y amigo Joendy. Joendy, bienvenido. Muchísimas Joendy gracias. Ramírez. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con usted y poder compartir con los hermanos la lección de escuela sabática en esta mañana, que espero sea de bendición para todos y podamos aprender bastante y tomar todos los puntos necesarios que puedan aportar algo, un grano de arena, a nuestra salvación y al conocimiento de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Amén. Esta mañana pues estamos iniciando entonces con el repaso de la expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y para eso pues vamos a mirar el texto bíblico para esta mañana, que lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Qué bendición. Gracias a Cristo, ¿verdad? Ahora todos tenemos la oportunidad. No importa raza, no importa etnia, no importa de qué color somos, todos para Cristo somos uno y en Cristo somos ahora judíos, porque Cristo era judío. Entonces, nada de eso de que no, pero yo no soy judío. No, todos somos judíos porque somos injertados en Cristo Jesús y eso es una tremenda bendición. Pues, ¿qué más le podemos decir? Es un gozo nuevamente estar con todos ustedes, Iglesia de Hialeah Spring, y también a toda esa bella audiencia televisiva que nos sigue también por YouTube. Siéntanse todos bienvenidos y un feliz sábado y un caluroso abrazo para todos ustedes. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, gracias te damos por las bondades, por las bendiciones que nos das cada día. Bendícenos en esta hora que empezamos este repaso de lección. Recíbelo como una ofrenda de olor grato a ti. Llénanos de tu Santo Espíritu y permite que sea tu Santo Espíritu el que conduzca y que no sean nuestras palabras sino las tuyas. Edifícanos en tu palabra, en tu verdad. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bien, entonces continuando en esta lección, tenemos precisamente ahora a el hermano Joendy, que nos acompaña en esta introducción. Así mismo es. Expiación horizontal, para muchos no podemos entenderlo, no lo podemos descifrar tan fácil, pero ya podemos darnos cuenta que los brazos crucificados de Jesucristo puestos horizontalmente nos han de mandar a derribar o derriban lo que es la pared vertical, que es la que llevaba desunión a los dos grupos, los dos bandos, gentiles y judíos. Ya sabemos que el pueblo judío es escogido por Dios para una misión que siempre fue el de llevar bendición a todas las demás naciones del mundo. No llevó su cometido y por ende se arraigó en que era bendecido o elegido porque ellos eran favoritos de Dios cuando en realidad no, fue llamado para una misión, pero ellos se vanagloriaron de eso y crearon una barrera que para los judíos era difícil de escalar. ¿Por qué? Y la lección nos muestra, como cuando vamos a la lección nos muestra que hay, es como que tú cumplas todas las leyes, pero de repente te encuentres con una pared de 120 pies que no puedas pasar. Y era un muro, como así que podemos ejemplificarlo, que no se puede pasar. ¿Por qué? Porque entre los dos pueblos había uno que se creía que por cumplir con ciertas leyes era favorito y no podía juntarse con ese otro grupo que no lo hacía, mientras que había el otro que sí hacía, lo que hacía era, porque esa persona se cree de esa manera, entonces yo voy a odiar. Y era lo que pasaba con los gentiles. Los gentiles tenían mala gana, odiaban a ese grupo de personas porque ellos se creían favoritos de Dios o que merecían cosas que ellos no merecían por ser gentiles. Muy bien. Entonces ahí podemos ver cómo vamos a ir detallando lo que es la lección de esta semana, y es acercados en Cristo. En Cristo nosotros, la cruz es la que parte
el tema, parte el pensamiento del ser humano de que ahí había un solo pueblo elegido de Dios. Ahora la cruz lleva el evangelio, lleva la salvación, la reconciliación. ¿A quién? A los demás pueblos, al pueblo gentil, al pueblo que no es judío. Y esa adaptación del evangelio, de la salvación, lo que trae es una reconciliación que la podemos notar y la podemos ver en el versículo, en el libro de Efesios, a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Muy bien. Aquí definitivamente podemos notar que esta lección es muy importante porque ya llegamos a esta lección 5 y todavía falta mucho que cortar y vemos cómo tenemos aquí mucha historia que nos conviene nutrirnos de ellas para entender y conocer la iglesia. No fue fácil los inicios de la iglesia cristiana. Hubo que lidiar entre dos pueblos, los gentiles y los judíos, y para eso, o sea, hubo muchos problemas allí y grandes enfrentamientos fueron precisamente por los problemas de la circuncisión. Estos dos pueblos se enfrentaron grandemente por ese problema, no estaban de acuerdo, pero tenemos la ventaja y la bendición maravillosa, ¿verdad?, de que Cristo Jesús ha hecho lo que era casi imposible. Cristo Jesús nos ha acercado por medio de su sangre. Aquellos dos pueblos que eran antagónicos, pues se han hecho uno, se han fundido. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pastos de las promesas. Andabas como sin esperanza y sin Dios. Pero Dios siempre, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo tengo mucho pueblo que está fuera del redil. Pero primero vino a las ovejas de Israel, pero había mucho pueblo afuera, y entonces inició el cristianismo diciéndonos que tenemos que ir a buscar ese pueblo. ¿Y qué nos toca a nosotros como la iglesia de hoy? Lo mismo. Los judíos despreciaban a los gentiles por la circuncisión, y los gentiles despreciaban a los judíos por la circuncisión, y los judíos a los gentiles por la incircuncisión. Entonces, unos se sentían exclusivos, creían que el reino era de ellos solos, y los otros se sentían como que echados a un lado, marginados, despreciados, y que para ellos no existía Dios, aun cuando muchos de ellos también creían, ¿verdad?, en ese Dios y esperaban a un Mesías. Pues bien, estas diferencias fueron destruidas, fueron acabadas porque Cristo Jesús, ¿verdad?, vino a quitar eso. Entonces ahora en Cristo, los que antes estábamos lejos, ahora estábamos acercados, porque antes estábamos sin Cristo. Pero Cristo rompió esa barrera, y antes éramos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora estamos cercanos a la ciudadanía de Israel. Ahora somos israelitas en Cristo Jesús, porque dice Pablo: no todo el que desciende de Israel es israelita, sino los que son engendrados en el Espíritu. Entonces en Cristo Jesús ahora somos israelitas, somos judíos porque Jesús era judío. Entonces soy ahora también dueño de la promesa. Ya no soy ajeno a los pactos. Ahora yo entro en el pacto, ¿verdad? Pero también la promesa es para mí. Entonces esa es una rica bendición que tenemos. Antes no tenía esperanza, ahora tengo esperanza porque Cristo me ha traído también al reino y me brinda la promesa también de la vida eterna y vivir con Él por la eternidad. Antes estaba sin Dios y ahora estoy con Dios. Antes estaba sin Dios en el mundo, pero ahora Dios me garantiza por medio de Cristo que estoy con Dios en esta tierra y estaré con Él por la eternidad. Porque como estudiamos, Cristo ha sido exaltado a la gloria, y ahora nosotros también pues con Él. Aun cuando estamos en la tierra tenemos a nuestra disposición nada más ni nada menos que a todos los ángeles del reino de los cielos. Qué rica bendición que ahora podemos lograr esto. Pues bien, ¿qué te parece, querido hermano? ¿Qué te parece esta bendición, cómo Dios nos ha acercado? Si podemos decir, nunca fue la decisión divina de que dos grupos se dividieran, ni que Dios haya usado
por X o tal razón a un pueblo. Pero si nos podemos a pensar en el ámbito, por ejemplo, una empresa, una compañía. Una compañía no puede funcionar si no es dividida en grupos para diferentes responsabilidades. So, Dios tiene que elegir un remanente para que ese pueblo él pueda acoplarlo y llevarlo a otros lados a llevar un mensaje. ¿Qué pasa? Cuando ese mensaje no es llevado de la manera que fue, porque vemos como el pueblo judío se volvió altanero en lo que creía, entonces Dios tiene que usar el plan. Y cuando usa el plan, tiene que hacer un plan B, que es el plan de Jesucristo. Y cuando el plan B de Jesucristo es llevar reconciliación. ¿Reconciliación en qué? Y unir dos pueblos que estaban lejos uno de sí y estaban en disputa uno con otro. Y el versículo 13 y 14 siempre lo menciona, y lo podemos ver que se repite varias veces, y dice así: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo, derribando la pared intermedia, la pared que mencionamos al principio. Y podemos saber que al aceptar a Jesucristo, judíos y gentiles han encontrado el punto de unión y de fraternidad. Fraternidad va más allá de las ideas. Ya somos ¿qué? Somos uno en Él. Los que estaban lejos, que eran gentiles, ahora están cerca. Ahora somos redimidos igual que los judíos. El mensaje se propaga a un pueblo más extenso. Judíos y gentiles dejan sus hostilidades al pie de la cruz. O sea, dejan sus diferencias, dejan sus discusiones y la cruz los une. La cruz elimina la enemistad y genera una paz. Debemos de saber que la paz es generada, pero en una persona, que es Jesucristo. Jesucristo también nos reconcilia creando un solo pueblo. Ahora no somos simplemente conocidos, sino que ahora somos hermanos y hermanas. Ahora no somos unas personas distantes en diferentes lugares, sino que somos una ¿qué? Una familia que no una familia cualquiera, porque familia podemos encontrar que tienen desunión, no, una familia que unida, una familia que comparte los mismos beneficios, la misma salvación y un mismo Dios. ¿Y qué decir de la iglesia moderna hoy? Claro que sí, ahora somos también, ¿qué? Podemos gozar de ¿qué? De lo que estábamos diciendo, una reconciliación que se experimenta con los miembros de la iglesia cuando dejan todas las diferencias. Y debemos también de saber que podemos ser todos adventistas o podemos todos ser cristianos, pero muchas veces podemos interpretar las cosas de una manera diferente. Y dentro de eso también hay una unión, pero debemos de saber y de reconocer que todas esas diferencias deben quedar al pie de la cruz. Y debemos de saber que la cruz hace que cualquier diferencia desaparezca y nos lleve a una unión como pueblo. Y reconocer que los miembros de la iglesia, como hermanos o hermanos, somos amados. Jesús es el único que puede generar. Y siempre lo vamos a recargar. Jesús es la piedra, pero Jesús también es el punto de reconciliación entre nosotros. Jesús debe de reinar en nuestro corazón y debe de darnos esa unión, que es la que tanto necesitamos. Amén. Bendito sea Dios, que ahora entonces todas esas diferencias se van limando y Cristo pues va ocupando el lugar en el corazón de las personas de tal manera que podemos lidiar unos con otros. Aunque hay diferencias de cultura, hay diferencias de raza, etnia, color, podemos en Cristo fundirnos porque dice, ya esto erais. Ya eres una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, no puedes estar diciendo, no, pero es que yo soy así porque yo soy de Cuba. No, pero es que yo soy así porque es que, mire, yo soy de Venezuela y yo soy de donde está el lago y ahí la sangre es caliente. Entonces yo me la paso encendido. No, ya esas culturas, todo eso tiene que quedar a un lado. O sea, no podemos seguir de esa manera porque ya ahora no vivimos nosotros nuestra vida, vivimos la vida de Cristo, como decía Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, pues, qué bendición que en Cristo, ¿verdad? Ahora se ha derribado el muro divisorio. Ahora nosotros en Cristo Jesús podemos hallar la plena paz, dice Efesios 2, 15 al 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no podemos seguir sacando diferencias. Todo esto lo acabó Jesús. Si nosotros seguimos teniendo diferencias, entonces seguimos vivito y coleando, decimos en Venezuela. Estamos más vivos que nunca. No podemos seguir pretendiendo que somos cristianos, pero seguimos viviendo. Y entonces ahí es donde viene el problema. Pero es que a mí eso no me gusta. Es que a mí no me gusta lo otro. Es que yo siempre lo he hecho así. No, eso no puede existir. Tú estás muerto. Y si sigues sintiendo eso, entonces hay que caer de rodillas. Hay que caer de rodillas porque estamos más vivos que nunca. Para conseguir la unión de judíos y gentiles, Jesús derribó esa pared intermedia de separación para conseguirlo y anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Quiere decir entonces que Jesús abolió los 10 mandamientos? ¿Será que quiere decir que abolió los 10 mandamientos? Veamos. De alguna manera. Pablo habló, ¿verdad? Perdón. Pablo nos habla de que en Cristo Jesús nosotros hemos acabado con todas aquellas ordenanzas, aquellas costumbres que se habían cercado alrededor de la ley de Dios para hacernos más santos, tratando de buscar la carne santificada y en detrimento precisamente de lo que es el carácter de Dios, el trasunto de su carácter, que es la ley. Pero podemos ver que Pablo en ningún momento quiso echar a un lado la ley. Él en muchas de sus cartas paulinas la exalta. Si hubiera sido así, entonces, ¿por qué Pablo animó a la iglesia a seguir guardándolo? Y por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo con no matar o no hurtar, no robar? O sea, ¿será que entonces Cristo murió y Pablo viene a dar el mensaje de que ahora todos podemos entonces matar? O sea, es algo definitivamente absurdo. O sea, Cristo no vino para enseñarnos que nos podemos matar. Al contrario, vino a acabar con las diferencias. Vino a acabar con todas esas cosas que eran obstáculos para poder ser un pueblo compacto, un pueblo unido en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces ahora en Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos esta oportunidad. Pablo, de hecho, en el 6º capítulo, el versículo 2 y 3, nos habla: honra a tu padre y a tu madre. Si miramos el capítulo 5, versículo 3, miraremos ahí, dice, no fornicarás. O sea, habla de la parte del adulterio, de no tener otras mujeres más que una, porque Cristo amó a la iglesia como una mujer y a su esposa, y así debemos amarla. Tenemos el 8º mandamiento también en el capítulo 4, versículo 28. No hurtarás, no robarás, no te adueñarás de lo que no es tuyo. En el mandamiento 9º lo podemos ver en el mismo capítulo 4, versículo 25. No mentirás, o sea, el falso testimonio. No se está diciendo que se puede ahora seguir con falso testimonio, porque eso además crearía muchísimas divisiones. Y también el 10º mandamiento que dice no codiciarás, lo vemos ahí en el capítulo 5, versículo 5, donde dice no serás avaro, o sea, no serás codicioso. Entonces, la codicia te lleva a engendrar mal, a engendrar caminos de perversidad, el camino de la carne que te conduce a la enemistad. Y eso es precisamente lo que vino Cristo a quitar de nosotros. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que realmente Cristo vino a quitar? Pues aquellas ordenanzas, ¿verdad? Aquellas leyes que se establecieron que tenían un propósito, y el propósito era un evangelio eterno, mostrarnos a Cristo Jesús, ¿verdad? Donde ese Cristo Jesús que había de venir es el Cristo que estaba representado en cada uno de los elementos del santuario. Por lo menos vemos el Cordero. El Cordero representaba a Cristo Jesús, pero también el sacerdote representaba a Cristo Jesús. Cuando vemos en el lugar santísimo el sumo sacerdote, ese también representa a Jesús. Esa sangre que se llevaba
al primer velo y al segundo velo. Representaba también a Cristo Jesús. Entonces todo esto eran, como él dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 17, esto eran sombras de lo que había de venir. Entonces al llegar Cristo, pues ya no se halló más lugar para estos emblemas, para estos símbolos, para estas representaciones. Es por eso que entonces Pablo dice que se quitó todo esto, pero además de eso había más de 5.000 leyes que se habían hecho, ordenanzas pues, que habían hecho los judíos, y todo esto pues hacía separaciones tremendas. Tú no podías caminar tantos kilómetros en el día, tú no podías de pronto, si tenías hambre, agacharte a recoger comida, y todas estas cosas. Cuando viene Jesús, Jesús trajo una revolución, vino como que a trastornar todo esto. A eso es que se refería Jesús. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que todos estos emblemas nos llevan y nos conducen a Cristo para darnos eterna paz. ¡Qué bendición! Pues bien, tenemos también entonces ahora la parte acerca de la paz que Cristo ha logrado en cada uno de nosotros. ¿Qué puede decir ahí, mi hermano? Jesucristo siempre fue un ente de paz. Y el evangelio y la verdad siempre traen paz al corazón. Y hay muchos versículos que podemos denotar, que la misma lección lo menciona. Lo menciona en varios lugares que podemos leer, por ejemplo, Isaías 52:7. Podemos decir cuán hermosos son los pies sobre los montes que traen alegras buenas, del que anuncia la paz, que trae la nueva del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, todo el evangelio y Jesucristo vino a traer paz. Amén. La paz porque la unión lo que hace es eso. Cuando hay una unión pura, cuando hay una unión sacra, podemos decir que eso nos va a traer paz. Y ahí lo dice Efesios 2, 17 y 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo ve el cumplimiento de Isaías 52 y 57, como yo lo mencioné, junto a gentiles que estaban lejos como judíos que estaban cerca. Cristo les había anunciado a través de los apóstoles el evangelio de paz. Para eso es traído. Vemos la diferencia entre uno y otro, pero cuando Jesucristo viene, entonces vemos un evangelio que es más unido, un evangelio que trae una paz al corazón, pero una paz también al movimiento cristiano, que es después de Jesucristo. Jesús nos dio su paz. Jesús es un predicador y siempre fue un predicador, y todavía hasta el sol de hoy ser un predicador de paz. Ahora, de que la diferencia con la enemistad, o sea, traiga enemistad, lo que predicamos son otra cosa, pero nosotros somos entes de paz. Trajo la persecución a los discípulos, a los cristianos, trajo la muerte de Jesucristo, lo que él predicaba, pero no fue en sí el evangelio de Jesucristo el querer traer discordia, sino que sabemos que siempre por sí la verdad va a traer diferencias con las personas que no quieren hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero siempre, como dice, la paz es producida por Dios. Jesucristo siempre nos trajo un evangelio de paz para cada uno de nosotros. ¿Qué nos produce esa paz? Es lo que produce el hecho de que sabernos perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. Amén. Eso es lo que nos da paz. La paz de saber que estamos cumpliendo con la voluntad de nuestro Padre. El saber que estamos optando por la salvación que Él nos entrega. El saber que estamos reconciliados. Y yo relaciono la paz al agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando somos agradecidos con Dios, nos damos cuenta de que no somos nada y que todo Él lo ha hecho. Y esa reconciliación ha sido por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos ese espíritu de agradecimiento, eso nos da una paz interna que no tiene comparación. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder contar con Cristo, que ahora nos ha hecho, ¿verdad?, un solo pueblo. Y para esto Pablo pues utiliza una metáfora muy importante, como es el templo santo. La iglesia ahora es un templo santo, y ese templo santo pues precisamente es llevado adelante por una iglesia fundada
donde la piedra angular, la principal piedra del ángulo, es precisamente Cristo mismo. Entonces, no es el fundamento de un hombre, no es en un profeta, un ser humano, ni una deidad pagana, no, Cristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, ha roto el muro de separación, nos ha hecho un solo pueblo y nos ha abrigado con sus promesas, ¿verdad? Con su pacto y con la esperanza, pero fundados en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús todos somos israelitas. En Cristo Jesús ahora todos somos judíos. Todos los que creemos en este mensaje estamos allí contemplados. Por eso dice la palabra, así que dice ahí en Efesios 2, 19 al 22, dice la palabra así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué rica bendición poder contar con esto. Pues bien, sí, este templo está constituido lo representa en esta metáfora Pablo como piedrecitas. La principal piedra, Cristo Jesús, y cada uno de nosotros también formamos parte de eso, tomando en cuenta que primero Cristo, luego los apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces los apóstoles y profetas, ellos también constituyen este edificio, esta casa de Dios, pero nosotros también venimos a formar parte de ella. Ahora nosotros, ¿verdad? ¿Fundados en quién? Cristo es el fundamento de la iglesia. En Él y su palabra es que la iglesia se debe mover y no en un yo creo, en a mí me parece, a mí me dijeron, es que a mí siempre me enseñaron, es que yo siempre creí. No, eso no existe. Nosotros tenemos que movernos con un contundente y bien categórico, así dice Jehová, porque Él es el fundamento que sostiene todo el edificio, y cada uno de los profetas y apóstoles, así como cada uno de nosotros a lo largo de todo el tiempo que va pasando este planeta, vamos agregándonos a este edificio. Por eso el edificio va creciendo en tamaño y también en gracia, porque el Espíritu Santo es el que conduce a esta iglesia. El Espíritu Santo es el que definitivamente le va a terminar de dar la victoria. Esta iglesia está fundamentada sobre la palabra de Dios, ¿verdad? En la cruz Jesús derribó los muros de separaciones y por medio de su palabra nos une en una sola palabra. Y este edificio se va haciendo compacto y espiritual y constituye el templo santo. Jesucristo es esa piedra angular, es esa piedra que la sostiene, y la sostiene por medio de su palabra, la Biblia, las enseñanzas de los apóstoles y profetas, y su fundamento, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de profecía que siempre ha guiado y conducido a la iglesia. Qué bendición más rica esta. ¿Qué te parece, mi querido hermano? ¿Ah? Es un placer poder estar en esta iglesia. Así mismo es, así mismo es. Cuando estaba hablando con él con usted antes de, nosotros debemos de ser ese canal de bendición a otros. Debemos de dejarnos guiar por Jesucristo como Él siempre lo hizo. Él puso, pongámonos como, no sé si alguien ha manejado, ha estado en un lugar, nosotros decimos cañá, pero es como un riachuelo. Es como un riachuelo donde pasa agua, pero del otro lado hay un vasto terreno donde sembrar. Es bueno, en los campos siempre existen esos riachuelos. Y dése cuenta que ese riachuelo, cuando usted compra esa finca, no tiene por dónde pasar. Bien. Tiene que cruzar un tronco en el campo. No hay mucha cosa que buscar, no hay mucho cemento ni construcción. Lo que tú haces es cortar un palo y lo cruza de lado a otro. Eso hizo Jesucristo para conectarnos con la salvación. Ojalá que nosotros podamos tomar a Jesucristo como canal de salvación para cada uno de nosotros. Qué bien. Bueno, el tiempo se nos terminó. Terminamos entonces leyendo este pasaje del Espíritu de Profecía, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, 145. No tenemos 6 modelos para imitar, ni tampoco 5, sino uno solo, Cristo Jesús. Si los hermanos italianos, franceses y alemanes se esfuerzan en parecérsele,
colocan sus pies sobre el mismo fundamento de la verdad. El mismo espíritu que anima el uno, animará también al otro. Cristo en ellos es la esperanza y gloria. Quiero exhortaros, hermanos y hermanas, a no levantar un muro de separación entre las diferentes nacionalidades, esforzados por el contrario en derribarlo en todas partes donde quiera existir. Deberíamos esforzarnos por llevar por todo el mundo la armonía que hay en Jesús y trabajar con un solo fin, la salvación de nuestros semejantes. Con esto, mis queridos hermanos, estamos en esta hora pues culminando este repaso de lección que ha sido una bendición realmente. Es un placer haber estado con ustedes, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, se nos acabó el tiempo. Bendiciones. Un placer estar con ustedes. Chao.